En la primera carta de Pedro, vamos a hacerlo ahí en este capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, una vez más poder tener la oportunidad de reflexionar y de tener en cuenta todas las recomendaciones que el Señor a diario nos da. No nos da las recomendaciones para de pronto irnos a amargar la vida a Él a nosotros, no. Antes es para alegrarnos la vida. Antes es para que nuestra vida sea una vida plena en Él, sin que nos falte cosa alguna, como dice Santiago. Entonces, es importante, a la luz de la palabra hoy, poder hablar. Vamos a hablar hoy de la disciplina, pero vamos a hablar de esa disciplina que hace hombres y mujeres excelentes, que hace hombres y mujeres juiciosos, ordenados y organizados. El tema que tengo para hoy es la disciplina que nos ejercita para desarrollar nuestra vida cristiana. Ese es el tema. La disciplina que nos ejercita para desarrollar nuestra vida cristiana. Entonces estaba mirando yo que para ser un hombre juicioso, una mujer juiciosa en la vida cristiana, lo primero que tiene que haber es una buena administración, empezando por su vida cristiana y siguiendo con la de los demás que están
alrededor tuyo en el hogar. Porque no podemos vivir una vida cristiana egoísta sin ignorar, sin percatarnos de la situación de las personas que nos rodean. Porque sabemos que ellos necesitan también la salvación de Dios. Y es importante analizar que para ser un buen administrador de nuestra propia vida cristiana, tenemos que aprender a administrar la gracia de Dios. Entrar a ser buenos administradores de una palabra que nos fue predicada un día y que cambió nuestras vidas y que la ha venido cambiando a la manera que usted la ha creído y la ha puesto por obra. Esa palabra ha venido transformando su vida y le ha ayudado a crecer para salvación, le ha ayudado a avanzar, le ha ayudado a corregir una cantidad de cosas que usted ahora ya no las practica. Pero que eso no puede terminar ahí. Eso tiene más que recorrer. Eso tiene más que caminar. Este camino no termina ahí. Este camino nos queda largo trecho por recorrer. Nos toca seguir caminando en él y esperar sorpresas en el camino. Esperar obstáculos. Vienen dificultades como la que estamos viviendo, pero que no la esperábamos, que nunca nos llegamos a imaginar que íbamos a estar confinados, que íbamos a estar encerrados sin poder ir al templo. Pero que hoy, más que nunca, nos tenemos que concientizar de la cantidad de cosas que se nos esperan en el recorrido de esta senda hasta el final. Pero que debemos de estar preparados. Y para estar preparados tenemos que estar alertas a la trompeta de Dios, que es la misma palabra, que cada vez que se nos anuncia nos está alertando su gloriosa venida, pero también nos está alertando de nuestra condición espiritual. Para saber que hay que organizar, para saber qué hay que hacer todavía por nosotros mismos y por esa gente que nos rodea. Es importante, mi hermano y mi hermana, que hoy sea el tiempo para tomar con más responsabilidad las cosas y no alejarnos de Dios. Tomar con más responsabilidad aquellas recomendaciones del Maestro, de ese Cristo de la gloria, como es la oración, la obediencia de la que Él habló, y de esa santidad y de esa paz sin la cual nadie verá al Señor. Qué importante que podamos profundizar en eso, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque a veces hemos basado que la vida cristiana solamente es hablar en lenguas, que la vida cristiana es solamente cantar. Pero la vida cristiana es mucho más que eso. Y estaba observando cómo dice aquí la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y es lo que dice el apóstol: para no vivir el tiempo que resta. No sabemos cuánto tiempo nos resta. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme
a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero el mismo Pedro está diciendo que miremos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque no hay otra voluntad, yo no conozco otra. Está hablando de una voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. No hacemos nuestra vida cristiana solamente en unas cosas nomás. Porque uno escucha, hermanas y hermanos, que pareciera que estuvieran como fundamentados únicamente en que si se habla en lenguas ahí terminó todo. No, hermano. La vida cristiana está basada en los frutos del Espíritu. Y como estábamos observando aquí, ya no podemos vivir el tiempo que resta en la carne. Ya no podemos vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. Y entonces, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el versículo 3 está diciendo, baste ya el tiempo pasado. Ya Él nos dio tiempo. Ya Él pasó por alto todas esas cosas. Los tiempos de nuestra ignorancia donde vivíamos arrastrados en el pecado. Pero ahora que ya le conocemos, ahora que ya sabemos quién es Él, ahora que ya sabemos qué fue lo que nos dio, ahora que ya sabemos qué fue lo que hizo en el Calvario por usted y por mí, ya no vivamos en pleitos ni en contiendas, ni en disipaciones, ni en orgías, ni en ninguna cosa semejante. Ya debemos vivir en armonía, en paz con la humanidad, porque eso es lo que dice Él allá en su palabra, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, y este tiempo sí que se presta para que el hombre cambie su salvación por bagatelas. Este tiempo donde ha habido escasez, donde han habido tantas cosas, buenas y malas, es donde se conoce el hombre y la mujer de Dios. Es donde se conoce el hombre y la mujer que Dios ha rescatado, para que no resultemos enredados en ningún conflicto raro que nos vaya a impedir la partida de aquí con el Señor. Este es el tiempo donde nos quedará más tiempo de vigilar nuestra propia vida y también ayudar a otros a que se perfeccionen, como dice allá la palabra, a que se perfeccionen en la santidad. Y así lo dice la Escritura, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero para poder perfeccionar esa santidad en el temor de Dios, ahí hay otra frasecita antes. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda ambición dañina, de toda codicia, de todo lo que pueda perturbar nuestra comunión con Dios. Y así poder seguir en ese orden, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol.
Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos que mirar qué espíritus están molestando nuestra vida. ¿Qué nos está contaminando la carne? ¿Qué está haciendo daño a nuestra vida? Y así poder limpiarnos. Porque no podemos limpiarnos sin saber a dónde está la mugre, sin saber a dónde está el problema. Tenemos que entender dónde está el problema para podernos limpiar. Y es importante, hermano, que ya baste el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Que ese tiempo quede sepultado, que ese tiempo quede atrás. No para estar recordando como le pasó al pueblo de Israel, que cuando Dios los sacó de esa esclavitud de Egipto, se ponían a recordar las holladas de comida, los guisos que se comían allá, la carne y todo aquello. Porque para ellos era más importante lo que habían vivido en Egipto que lo que el Dios Todopoderoso había hecho para sacarlos de la esclavitud de los egipcios. Pero era un pueblo, como dice la escritora, un pueblo ingrato, un pueblo desagradecido, un pueblo que decía el Señor que de continuo era en su mente y en su pensamiento el mal, porque se olvidaron de la obra que Él había hecho. Y en este tiempo también hay cristianos que se han olvidado de la obra que Cristo ha hecho en sus vidas y ya no lo adoran, ya no lo obedecen, ya no viven la vida cristiana como Él se las mandó y han venido creando otro patrón de vida diferente a lo que el Señor les trazó en el Calvario. Y eso los ha llevado a enfrentar problemas y dificultades por causa del pecado. Y hoy usted puede ver en los lugares de reunión cómo llega la gente como si nada pasara. Llegan al templo en adulterio, en fornicación, y es como si nada estuviera pasando. Y eso es peligroso, hermano y hermana. Hoy podemos mirar cómo es que Dios quiere, a través de su palabra, implantar una disciplina que siempre nos traerá bendición. Y esto es lo que dice a través del tema que estamos mirando. Ser disciplinados en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que practicamos. Eso nos lleva a ejercitarnos mejor para que nuestra vida cristiana se desarrolle como Dios quiere. Y que a través de ese desarrollo espiritual se le vea a usted un crecimiento, se le vea a usted una conducta nueva, se le vea a usted una vida próspera. Qué importante, mis hermanos, que usted y yo tomemos con responsabilidad estas palabras, que seamos hombres y mujeres disciplinados en las cosas de Dios. Y ser disciplinado es cumplir. Ser disciplinado es hacer las cosas como Él me las trazó. No empezar a inventarme cosas, como le ha pasado a muchos. Y luego se han tenido que amargar la vida por bobadas. Y empiezan a sacar del patrón de vida cristiano que Dios nos dio. Empezamos a meternos con lo de la economía, a meternos con lo de la
lo del ayuno, a meternos con lo que no hay que ayunar tanto, que no hay que orar tanto, que no hay que ofrendar tanto, que no hay que diezmar tanto. Y la gente se va metiendo eso en su corazón y resultan contaminados de una cantidad de cosas que les va a dañar su comunión con Dios. Y al dañarse la comunión con Dios, se complica su salvación, hermano y hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que prestarle atención. Un poco de levadura leuda toda la masa. Usted sabe la cantidad de personas que somos en este lugar. Usted y yo lo sabemos porque usted se congregaba aquí. Usted y yo nos hemos congregado aquí, sabemos la cantidad de personas que hay. Y no viene un 30% a traer ofrenda y diezmo, no alcanza a venir un 30%. Entonces ahí nos damos cuenta de la infidelidad del cristiano a veces. A veces nos damos cuenta de que es como si nada estuviera pasando. Pero es que eso no va a perjudicar a la iglesia. Eso va a perjudicar tu vida cristiana. Lo que usted no haga de lo que Dios ya te trazó. Ayer hablábamos del yugo. Ese yugo de salvación. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos cada día entender esto tan hermoso. Y es lo que tenemos que cada día aclarar con el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que observar. Ese yugo que el Señor me impuso me llevará en victoria hasta el final. Pero ese yugo es la palabra. Pero ese yugo es el mandamiento. Pero ese yugo es lo que el Señor me recomendó. Llevad mi yugo sobre vosotros para poder aprender de él, dice él. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿De quién más se puede aprender? Y como les decía en otra enseñanza, el negocio más especial es usted hacer lo que Dios le dice. No hay negocio más redondo que usted hacer lo que el Señor le enseñó. No se quede ahí como si nada pasara. Hagamos lo que el Señor nos enseñó. Cuando usted y yo somos disciplinados en guardar las cosas de Dios y volver la realidad en nuestras vidas, hermano, eso desarrolla, eso ejercita, eso nos ejercita. ¿Qué es ejercitar? Volverme fuerte en eso. Cuando yo empiezo a hacer las cosas que el Señor me dijo, y si Él me habla de la oración y empiezo a orar, entonces me ejercito en esa oración. Y esa oración me lleva a desarrollar otras cosas en la vida cristiana. Me enseña a ver cosas que no las veía cuando no oraba. Qué bendición, ¿cierto? Entonces es lo que tú y yo tenemos que analizar. Cuando hay una buena disciplina en el cristiano, ese cristiano se ejercita en todo, se ejercita en la obediencia, se ejercita en la oración, se ejercita en lo que él cree por la palabra, no en lo que cree por lo que otro le dijo. Y ese es el problema, que a veces escuchamos la voz de los extraños. Y eso ha pasado en varias congregaciones.
Llega gente allá con doctrinas raras, hermanos de otra parte. Y usted empieza a creerle a ese hermano y deja de creerle a lo que le predica su pastor. Y entonces resultamos enredados en unas cosas. Pero qué bueno que nosotros sepamos que esa disciplina nos ejercita para desarrollar nuestra vida cristiana. Y cuando nuestra vida cristiana se desarrolla bien desarrolladita, entonces podemos dar los frutos que el Señor espera de usted y de mí. Pero nos tenemos que ejercitar en la piedad. ¿Y qué es ejercitarse en la piedad? Es ejercitarse en la palabra, ejercitarse en el mandamiento, ejercitarse en las enseñanzas que a usted le dan. Ejercítese en ellas. Pero para ejercitarse en ellas y ponerlas en práctica, usted debe creerlas. No ser oidor olvidadizo. Debe creerlas para que eso se convierta en una realidad en tu vida y en la mía. Qué bueno, hermano y hermana, que entendamos esa parte. Como dice la palabra de Dios. Vea, mi hermano, en la primera carta del apóstol, en la segunda carta del apóstol Pedro, del apóstol de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta del capítulo 2. Estamos mirando ahí, en ese capítulo 2, a mirar cómo Pablo comparó la vida del cristiano con un soldado bien disciplinado, con un soldado bien juicioso. Y nos compara a nosotros con esos soldados de Jesucristo. Y entonces le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Y cuál es esa gracia? Esas enseñanzas que Él nos ha dado. Esas enseñanzas por el Espíritu Santo que siempre han llegado a nuestra vida y han cambiado tantas cosas feas por cosas bonitas en tu vida cristiana. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fieles, el hombre tiene que ser fiel para poder enseñar a otro. Hay gente que se la pasa enseñándole a otro y lleno de una cantidad de cosas dañinas y quiere enseñarle a otro. Quieres que orientar a otro y él fallando en tantas cosas. Tú no ve la gente cómo quiere enderezar a otro si usted no se ha enderezado. Yo no puedo tratar de enderezar a otros si yo ando bien torcido. Que es la parte fundamental del cristiano. Entonces, enséñele a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué ideas va a tener un hombre que sea infiel para enseñar a otro a ser fiel? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero si ese hombre no es fiel, ¿cómo le va a enseñar a otro? Entonces es importante que nosotros manejemos lo de Dios como una disciplina. Porque se habla, usted escucha a Pablo hablando del atleta, hablando de los que corren en el estadio, porque son disciplinas, son deportes, son disciplinas en diferentes deportes, pero la disciplina de nosotros es una disciplina del cielo, una disciplina espiritual, que sabemos a qué horas debemos de orar,
que sabemos a qué horas debemos leer la palabra y estudiarla, que sabemos a qué horas le debemos rendir culto a Dios. Y ese culto a Dios se le rinde a Él desde que usted se levanta en la mañana. Usted y yo nos debemos volver un culto desde las horas de la mañana que despertamos, desde que iniciamos la primera oración y le pedimos a Él que nos ayude a vivir la vida cristiana ese día como debe ser. Nos volvemos un culto para Él, porque todo lo hacemos para rendirle a Él honor. Cuando usted se niega al pecado y se niega a la maldad y vive una vida santa, le está rindiendo culto a ese que te llamó a la salvación. Cuando usted le cierra la puerta al pecado y se niega al pecado, le está rindiendo culto a ese creador, a ese que te llamó para llevarte al cielo. Qué importante. Entonces, en el versículo 3, me llama la atención ahí en ese capítulo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué tan buen soldado de Jesucristo es usted? Porque ahí dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hay que ser buen soldado para aprender a sufrir. Hay que ser buen soldado de Jesucristo para aprender a entender que las cosas que se me presentan en este camino no son comparables con la vida venidera. Gloria al Señor. Y hay gente que se le presentan dificultades y se le presentan cosas malucas en este camino y ya quieren colgar la toalla. Vean, ni aún el que ha cometido fornicación o adulterio debe colgar la toalla. Se tiene que levantar de ahí con coraje y decir, no tengo que insistirle a esta palabra, tengo que insistirle al mandamiento de Dios hasta que Él me ubique donde yo tengo que estar ubicado. Pero para eso se necesita querer agradar a Dios. Para eso se necesita amar la salvación. Para eso se necesita amar esa palabra. Para levantarnos de ahí y declararnos en victoria. Porque el diablo lo que quiere hacer es verlo a usted derrotado. Verlo a usted agallinado por allá escondido. El enemigo lo que quiere verlo a usted tirado. Y le dice, vio que no era capaz. Y pone a otro a que le diga, vio que usted no es capaz. Y no es que hablabas en lenguas, pues. ¿Y por qué estás haciendo eso? Y el diablo le lanza desafíos a usted. Porque es que el hablar en lengua no le da a usted seguridad de ser un buen hombre. O de ser una buena mujer. A usted le da seguridad en la vida cristiana que usted vive con temor de Dios. A usted le da seguridad esa vida cristiana que usted vive para honrar a Dios. Pero usted el hablar en lenguas no le da seguridad de que eres un hombre tan santo, una mujer tan santa. Usted le da seguridad cuando vive una vida obediente a esa palabra. Cuando usted se mete en la presencia del Señor y entiende el mandato de Él. Sean santos porque yo soy santo. Aleluya. Porque usted y yo sabemos de gente que habla en lenguas y se va para la casa a pegarle a la mujer. Se va para la casa a alegar, a pelear con los hijos. O sea que ese hablar en lenguas no le da seguridad a usted de que usted es el mejor. Pero sí me da seguridad cuando yo sé que le estoy cerrando la puerta al pecado, que le estoy cerrando la puerta al conflicto, que le estoy cerrando la puerta a las ofensas, le estoy cerrando la puerta al pleito, a la contienda, porque a mí no me sirve eso. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque quiero agradar a mi Señor con mi vida,
con mi conducta, con mi vocabulario, con mi diario vivir. Lo quiero agradar. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de mi Cristo en la vida de un hombre que recibió a Cristo en su vida. Entonces, ese buen soldado, si tú eres un buen soldado, si tú eres un buen soldado, entonces sufre penalidades. Pero hay soldados que no quieren sufrir. Hay soldados que no quieren sufrir el oprobio. No quieren sufrir la ofensa. Es que fulano no me saludó y no le voy a volver a hablar. Y no lo voy a volver a saludar. Es que fulano me despreció. Es que fulano no me dio la mano para saludarme. Es que fulano esto y es que perana aquello. Es que fulano se está burlando de mí. Hermano, un buen soldado de Jesucristo no mira esas cosas. Las desecha. Tenemos que aprender a desechar lo dañino. Tenemos que aprender a desechar esas cosas dañinas. Y entonces, ese buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Y ese buen soldado de Jesucristo que está militando en las filas de mi Cristo, no se enreda. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se enrede en la contienda ya con los de la casa. No se enrede en el pleito del que no quiere nada con Dios. No se enrede en pleito ajeno. Viva la vida cristiana y sea el ejemplo a esas personas. Y ellos van a terminar avergonzados y usted va a terminar con la frente en alto. Pero cuando usted se pone a alegar con el impío, con el inconverso o con la persona que rechaza a Dios, usted es el que está quedando mal. Usted es la que está quedando mal. Usted es la que va a quedar mal ante esas circunstancias y ante Dios. Nosotros, los soldados de Jesucristo, tenemos que aprender a sufrir la crítica, el desprecio, las ofensas. Tenemos que aprender a sufrir a veces la escasez, las humillaciones de la gente. Yo cuando me entregué al Señor, hermano, vea, dormía 2 o 3 días en una casa y de allá me echaban y me iba a dormir a otra porque yo no tenía dónde vivir. Y así me tocó vivir varios meses. Pero mi Señor me dio a entender, mire hermano, me dio a entender que así era la disciplina de Dios. Para yo aprender a ser ese cristiano cada día más temeroso y más respetuoso de su palabra y de su verdad, me tocó enfrentar todas esas humillaciones. Me tocó enfrentar oprobios y una cantidad de cosas. Y eso es lo que me tiene ahora donde estoy. Aprendí a menospreciar el oprobio. Aprendí a menospreciar las humillaciones. Aprendí a menospreciar las ofensas. Y todo lo que el mundo le ha querido hacer a usted como cristiano, aprenda a menospreciar todo eso. Ya, usted no puede menospreciar su hijo, su hija, su mamá, su papá. Pero cuando usted aprende a asimilar todo eso, el Señor le muestra y le dice a usted, no temas, porque yo estoy contigo. No vaya a desmayar, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y siempre te voy a ayudar, y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Esa es la palabra de mi Cristo. Siempre nos va a ayudar. Siempre nos va a sustentar. No nos dejemos meter miedo de nada ni de nadie. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otra parte
pero seamos fieles a esa palabra. Y ser fiel a esa palabra es ser fiel a ese Salvador. Ser fiel a ese mandamiento es ser fiel a ese que lo dio todo por ti en el Calvario. Aleluya. Entonces, ese soldado que está ahí en las filas de mi Cristo no se enreda en los negocios de la vida. Hay cristianos que eso es preste plata con el uno y preste con el otro y preste con el otro y con la vecina y con el vecino y a nadie le pagan. Entonces se están enredando en negocios de la vida. Se están enredando en negocios de la vida. Y empieza ya el coqueteo y empieza la cosa ya por fuera de la calle. Eso es enredarse en negocios de la vida. Enredarse en cosas dañinas de afuera. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero agradar a mi Cristo, a ese que me tomó por soldado, debo dejarme entrenar por Él. Debo dejarme preparar por Él. Debo ser un hombre bien disciplinado en las cosas que Él me mandó a hacer. El soldado a veces padece frío. El soldado a veces padece hambre. Yo pagué servicio militar y me llegaron a dar las 6 de la tarde yo con el mero desayuno y parado por allá con un fusil colgado. Entonces de ahí viene todo eso. Mire que la palabra habla. El soldado que quiere quedar bien le toca sufrir. Le toca aprender a aguantar hambre. Le toca aprender a sufrir humillaciones. Ese soldado le toca quedarse donde lo colocaron. No se puede mover de ahí. Y tú y yo somos soldados de Jesucristo. No se mueva de donde el Señor lo colocó. No se mueva de ahí. No se deje mover por el mundo. No se deje mover por el oprobio, no se deje mover por el desprecio, no se deje mover por las humillaciones. Tú eres un soldado y donde el Señor lo colocó, quédese ahí. Quédese ahí donde el Señor lo colocó, donde mi Cristo lo puso. Ahí debe estar. Hay gente que dice, es que yo no soy capaz de ser cristiano allá en ese barrio. No, señor, quédese ahí en ese barrio, que ahí fue donde conoció al Señor. Ahí lo conoció. Entonces desarrolle su vida cristiana ahí, en ese barrio, donde usted estuvo, donde usted estuvo tomando trago, donde usted estuvo parrandeando, donde usted estuvo bailando. Quédese ahí en ese barrio, porque ahí conoció a Cristo. Y ahí debe desarrollar su vida cristiana. Y para poderla desarrollar, tiene que ser disciplinado. Tiene que ser una persona que haga las cosas que el maestro le dijo. Y verá que usted ahí va a desarrollar su vida cristiana. Ahí se va a ejercitar usted. Uno se ejercita es entrenando. Y si usted no entrena, ¿cuándo se va a dar cuenta que es un buen cristiano? Si usted no frentea las cosas, si usted no frentea la situación, ¿cuándo se va a dar cuenta que usted es un excelente cristiano? Usted tiene que frentear el pecado y frentear las tentaciones y frentear todo eso para darse cuenta que el que lo tomó a usted por soldado es más poderoso que todo y que puede cumplir en usted ese propósito que Él se hizo con cada uno de nosotros. Y la Escritura lo dice, y aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Él piensa en usted. Él sabe. Él conoce qué clase de creyente eres. Él sabe si usted le ha creído o no le ha creído. Pero eso sí dice Él, no lo dejará tentar más de lo que pueda resistir. No lo dejará tentar más de lo que usted pueda aguantar. Pero de ahí lo sacará. Y lo sacará de ahí para enfrentar cosas mayores. Pero porque ya estás preparado, aleluya. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar
El que milita no se enreda en negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y hay que aprender a sufrir penalidades, no queremos sufrir. Que ese es el problema, nos volvemos orgullosos. Ah, no, a mí me pusieron en la empresa a barrer y a trapear y yo dije, no, eso es para la del aseo, a mí no me pongan a eso. ¿Cómo ve usted ese soldado ahí? Somos soldados de Jesucristo. No, es que yo trabajo en una oficina. Patrón, ¿cómo me va a poner a barrer y a trapear ese pedazo allá, hombre? No me rebaje. Qué tristeza que pensemos de esa manera. Con corbata y todo. A su pastor le tocaba remangarse, quitarse las zapatillitas bien enjabonadas, bien brillositas. Que llegaba yo de la vereda al pueblo a hacer la dominical y encontraba ese saloncito lleno de lodo. Por ahí 8 o 10 centímetros de lodo del piso hacia arriba por el muro. Y cogía una pala y me quitaba las zapatillitas encharoladitas. Y yo cargaba unas chanclitas y me ponía esas chanclitas. O me ponía unas botas de caucho. A veces no tenía las botas de caucho y le metía los pies a ese lodo porque ni chanclas había traído. Y me ponía a sacar ese lodo para afuera, a sacarlo por baldaos. Y a lavar el salón para poder atender a mis hermanos que llegaban a arrodillarse. Y aquí no estoy todavía, mi hermano. Aquí estoy todavía. Yo me voy a poner a esperar. No, esperemos que lleguen las del aseo. No voy a poner a que laven ese lodo. No, mi hermano. El siervo es el siervo. El soldado es el soldado. Somos soldados. Tenemos que aprender a enfrentar todo eso. Aquí una vez se nombró a alguien para el aseo y dijo que no, que él no era del aseo, que él no le hacía aseo a nadie. Porque son personas que no han entendido el llamado de mi Cristo. Pero cuando entendemos ese llamado, gloria a Dios. A más de uno me ha tocado decirle, hermano, hágame un favor y me trae una traperita para secar este mojado aquí. Hay gente que no lo hace. No, hermano, llame a la hermana Julana. Pero nosotros tenemos que aprender a servirle al maestro con alma, vida y corazón. Acuérdate de eso, mi hermano. El hecho de que tengas una corbata, y si es el músico, si es el guitarrista o es el que sea, volé trapera si le tocó. Pero hay que hacerlo. Hermano, le estamos sirviendo a la iglesia. Hermana servidora, hermano servidor. La palabra servidor habla de siervo. Sierva del Señor, siervo del Señor. Somos, como les he dicho yo, la servidumbre de mi Cristo en la iglesia. Tú y yo, hermano servidor, somos la servidumbre de mi Cristo en la iglesia. Y si a usted le toca ayudarle a un hermano a limpiarle los zapatos, límpieselos. Pero somos eso, hermanos. Para mi Cristo somos eso. Y para usted y para mí, eso debe ser un honor. Entonces, aquí habla de el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vea, hermano, para usted desarrollar su vida cristiana bien disciplinadito, para usted desarrollarla debe ejercitarse bien. Y aquí está diciendo, ninguno, ¿cómo es? También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermano, ¿qué está queriendo decir el Espíritu Santo ahí? Hermano, esa corona no es
porque usted viva una vida desordenada aquí en la tierra. La corona que nos van a dar, se la van a dar al que luchó legítimamente, al que no vivió la vida cristiana haciendo trampas, haciendo cosas dañinas. Ese atleta, nosotros somos como ese atleta, que no es coronado sino lucha legítimamente. Aprendamos a vivir una vida cristiana transparente, una vida más conectada con el Maestro. Aprendamos a vivir una vida cristiana más conectada con Él. Hermano, para que esa corona no se nos vaya a negar. Por algo dice la Escritura, retén lo que tienes, reténlo y ejecútalo para que ninguno tome tu corona, porque se la tienen que dar a otro. Esfuércese, hermano, esfuércese, hermana, a luchar cada día por ser mejores, por ser más excelentes. No se conforme con menos. Luchemos cada día, cambiemos esa actitud mala por buena. Cambiemos ese conflicto, cambiemos ese pleito y esa contienda de estar alegando con los demás por algo bueno, algo que ocasione en la otra persona alegría, que transmitamos algo bonito. Pero debemos luchar legítimamente. No hagamos las cosas como a la guachapanda, como dicen por ahí. Hagámoslas bien, hermano. Hermana, hagámosla bien. Vivamos la vida cristiana bien. No la vivamos a medias. Que el tibio va a ser vomitado. Aprendamos a ser creyentes y no incrédulos. Entonces ese atleta va a ser coronado si lucha legítimamente. Si echa fuera las injusticias que hayan en él. Si echa fuera las trampas y las malicias que haya en su corazón. Será coronado. Queriendo decir que corrió bien la carrera. Y dice, y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Trabaje por esa vida cristiana. Luche cada día por esa vida cristiana. Que usted como labrador saque buenos frutos. Que para que coja una buena cosecha. Y para usted como labrador quiere coger una buena cosecha. Quiere que el Señor lo bendiga. Quiere que el Señor le dé un buen empleo. Quiere que el Señor le dé un mejor salario. Trabaje. Trabaje en esa parte de fidelidad. Séale fiel a Dios con las cosas, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Hay gente que no diezman, que porque es mucha plata dar cierta cantidad de dinero, que porque eso es mucha plata y que el pastor se está enriqueciendo. Ese labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y si usted quiere que el Señor le dé una buena cosecha y que le dé un mejor empleo y un mejor salario, cúmplale a Dios a la altura con esa parte económica. Porque a veces pensamos que eso no nos hace daño, que eso no nos perjudica. Sí te está perjudicando. Y te puede llevar a problemas grandes en este camino. Ese labrador debe trabajar primero. Quiere coger una buena cosecha, pero no le cumple a Dios. Quiere tener un mejor negocio. Quiere tener una mejor clientela, pero no le cumple a Dios. Trabajemos en eso que le estamos siendo infieles a Dios. Trabajemos en eso. Y vamos a sacar mejor provecho de esa cosecha. Y vamos a sacar mejor provecho de esa producción. Y Dios va a hacer cosas grandes en su casa, en su vida, en su familia, en su hogar. Pero no nos dejemos dañar el corazón. Avancemos en esa vida cristiana. Debemos trabajar primero, debemos luchar.
Debemos ganarnos las cosas. Ese labrador debe trabajar en eso. Trabajar en ser un mejor cristiano. En ser un hombre, una mujer más fieles. En todo lo que el Señor ya le enseñó. Y va a sacar una buena cosecha. Y va a comer con tranquilidad. Y va a comer con alegría. Y va a disfrutar lo que Dios le da. El apóstol dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Y entonces dice el apóstol, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Entonces es importante que le prestemos atención a esto. En Hebreos habla de esa disciplina. Ya para terminar, Hebreos habla de la disciplina. ¿Qué tan importante es para usted que haya una buena disciplina? Mire qué tan importante es la disciplina, ser disciplinados en las cosas que Dios nos mandó a hacer. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si queremos correr bien y tener la bendición de Cristo en nuestras vidas y en nuestros hogares, hermano, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, de esas cosas dañinas, de esa murmuración, de ese chisme, de ese comentario, de esas cosas que afectan nuestra comunión con Dios. Debemos de aprender a manejar esta lengua. Debemos de aprender a manejar nuestra mente para poder que esto se cumpla en nosotros. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Y poder correr con paciencia. Y correr con paciencia es correr sin tropiezo. Es correr seguro. Es caminar en la vida cristiana con seguridad de que no estoy ofendiendo a Dios con lo que hago. Eso se llama correr bien. Nada lo va a impacientar. Ojalá que nada te impaciente en este camino. Que no se deje impacientar usted de nada. Porque hay gente que es impaciente y se llenan de impaciencia y se ponen a alegar con la otra persona. No seamos impacientes con la gente. Seamos pacientes con la gente. Y verá que el Señor nos va a dar gracia. Y dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es Él? El que nos entrena, el que nos ejercita, el que nos prepara. Ese es Él. Por eso habla de la disciplina que nos ejercita para desarrollar nuestra vida cristiana. Y si la logramos desarrollar como Él la quiere, seremos hombres y mujeres muy amados por Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Miren lo que estábamos hablando. Usted tiene que aprender a menospreciar las humillaciones que le hacen otras personas. Si usted no aprende a menospreciar eso para poder amar a esa persona, usted está equivocado o equivocada. Tenemos que aprender a menospreciar eso para no coger odio contra esa persona. Cuando yo menosprecio las humillaciones y lo que me hace otro, no tengo por qué odiarlo, ni por qué guardar rencor, ni rencillas contra esa persona. ¿Por qué? Porque lo que él me hace no me hizo efecto. Porque las ofensas que él me hizo no hicieron efecto en mí. Qué bonito eso, mis hermanos. Cuando la ofensa de otro no le hace mella a usted para nada en su vida cristiana. Eso quiere decir que usted no lo está odiando. Pero si le hizo efecto la ofensa, usted va a vivir odiando a esa persona.
Entonces menospreció el oprobio. ¿Por qué lo menospreció? Porque mi Cristo es todo amor. Porque mi Cristo es todo amor. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Ser todo amor para menospreciar el oprobio y las cosas que nos hacen los demás. Y así vamos a ir desarrollando una vida cristiana que nos dé seguridad de que vamos en el camino correcto. Y dice ya, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una persona que quiere ser victoriosa en la vida cristiana no se pone a dejarse atrancar la vida cristiana de nadie. Y por eso está diciendo ahí, considere más bien a ese que sufrió para darle a usted la salvación. Considere a ese. ¿Para qué? Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hay veces usted escucha decir a una persona, ya no me aguanto a mi esposa. Ya no me aguanto a mi esposo. Estoy que me voy o estoy que lo echo. No, hermano. Que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Considere a ese que sufrió para darte la salvación. Y que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y el versículo 4 está diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Quiere decir que tú y yo como soldados estamos peleando una guerra contra el pecado. Y si nos toca morir peleando contra el pecado, nos tocará morir. Pero esa es la realidad. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir? Aún nos toca enfrentar cosas peores. Y eso es lo que le estaba diciendo al principio. No sabemos qué nos toca enfrentar de aquí para allá. No sabemos qué venga después de esta pandemia o una persecución contra la iglesia o algo bien maluco. Entonces tenemos que estar preparados porque aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esa es la realidad, mis hermanos. Y entonces dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces no queremos someternos a la palabra, no queremos someternos a la enseñanza que nos va a cambiar la vida, que nos va a cambiar esa mala conducta. Y entonces, ¿qué sucede después de eso? De no obedecer esa palabra. Entonces viene la disciplina, viene la reprensión de Dios, vienen los azotes de Dios. Cuando usted no obedece esa palabra y se pone a hablar mal, vea el pastor lo que dijo, vea. Entonces se vuelve rebelde a esa palabra. Y cuando la persona chista por la palabra, es porque le cayó en la herida, es porque le cayó donde tenía que caer, gloria a Dios. Y eso es lo que tiene que hacer efecto en la vida de esa creyente o de ese creyente. Entonces, ¿qué sucede? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Pero si os deja sin disciplina, porque dice aquí, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces vendréis a ser bastardos y no hijos. Y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hermano, vea, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Si le obedecíamos a los papás con unas órdenes que daban tan horribles y los venerábamos y los respetábamos, ¿cuánto más a mi Cristo? ¿Cuánto más obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Y dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Vea qué bonito ese texto.
El Señor nos está disciplinando, ¿sabe para qué, hermana y hermano? Para que participemos de su santidad. Porque hay gente que no tiene santidad para vivir la vida cristiana. Porque no se está dejando disciplinar por el Señor, no se está dejando orientar, no se está dejando corregir, no se está dejando instruir. Cada que le predican la palabra se amarga la vida. No, esta palabra no es para que usted se amargue la vida, es para que usted participe de su santidad. Así lo dice aquí, para lo que nos es provechoso. Esa exhortación de esa palabra es para lo que nos es provechoso. Eso a nadie ha matado. La palabra de Dios, cuando llega a la mente, al corazón de un hombre cristiano, no lo ha matado. Si es que la recibe, entonces es para provecho. Es para que participe de esa santidad. Y así se va desarrollando la vida cristiana en el hombre. Cuando él recibe el mensaje, lo aplica a su vida y su vida cristiana se va desarrollando y se va ejercitando de tal manera que esa persona se vuelve un instrumento útil en las manos de Dios. Y dice la Escritura, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Hay gente que se pone triste. Ah, pero es que hay que hacer esto. Y se ponen tristes porque le dicen, vea, corríjase esto y verá que usted vuelve a servir al Señor. Y se ponen tristes. Pero dice que después da fruto apacible de justicia. Versículo 11. Después da fruto apacible de justicia en lo que en ella a los que en ella han sido ejercitados. Entonces sí es necesario que nos ejercitemos en esa disciplina, que nos ejercitemos en esa palabra, que nos ejercitemos en ese mandamiento, que nos ejercitemos en esa corrección de las cosas dañinas que hay en la vida del creyente. Dejémonos ejercitar por esa palabra para poder corregir las cosas dañinas. Y Dios va a hacer de usted un gran hombre y una gran mujer para instrumento en sus manos. Y Él te usará para salvar a otros. Vamos a darle gracias a mi Cristo. Que sea Él disciplinándonos cada día. Que sea Él orientándonos. Que Él nos discipline como quiera. Porque lo que Él está haciendo es para provecho tuyo y mío. Para provecho de esta hermosa iglesia. Que cada día Él la quiere limpiar. Para presentársela a sí mismo pura. Sin mancha. Sin contaminación. Él quiere limpiar esta iglesia cada día. Y llenarla de Él. Llenarla de su presencia. Llenarla de su poder. Llenarla de esa obediencia a esa palabra. Llenarla de santidad. Y llenarla de mucho amor para poderla presentársela a sí mismo. Una iglesia sin mancha, pura y sin mancha, para llevarla al cielo, hermano y hermana. Vamos a darle gracias, porque yo sé que lo único que Él quiere es llevarnos al cielo. Lo único que Él quiere es llevarnos, pero en una condición que Él se agrade y que tú y yo nos sintamos cada día mejor con Él. Vamos a darle gracias, hermano Jaime, al Señor por esta palabra y que Él nos ayude a vivirla cada día mejor para hacer lo que a Él lo honra, lo que a Él lo agrada. En el nombre de Jesús, Dios me les bendiga ricamente y los colme de muchas bendiciones.